Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que vamos a conversar con nuestro amigo, el diputado Carlos Emilio López. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos Emilio. Buen mediodía, Néstor. Y buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Sí, a la hora que nos sintonicen. A la hora que nos sintonicen, especialmente aquellos que están en YouTube, que aprovechan el momento libre para podernos ver. En cualquier momento. Sí. Carlos Emilio, aunque es otro el tema que nos convoca, quiero aprovechar tu presencia para hablar un poco de el nuevo instrumento con el que cuenta Nicaragua, la familia, la adolescencia, la niñez, para la protección de sus derechos tutelares, entiendo que son los derechos tutelares, con la ratificación de un convenio que decíamos que tiene un nombre muy largo, difícil de recordarlo. Vamos a hablar del convenio para no enredarnos mucho. ¿Qué significa este convenio? Es decir, se ratificó ya en la Asamblea Nacional este martes, ya quedó aprobado y ya Nicaragua es parte efectiva de la suscripción o efectiva de este convenio que suscribió ya hace unos años. ¿Cómo no? Sí. Vamos a decir el nombre del convenio. Se llama Convenio Relativo a la Competencia a la Ley Aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. Es el nombre de este convenio que fue aprobado en la Conferencia de La Haya en 1996 y que entró en vigencia a nivel internacional en el año 2008. Este convenio es parte, como decía anteriormente, de la Conferencia de La Haya. A nivel internacional hay varios sistemas de protección de los derechos humanos que está conformado por comunidades de naciones. 3 son los más importantes. El de la OEA, que está integrado por 35 estados que pertenecen a América del Norte, América Central y América del Sur. Hay 34 estados activos y un estado no activo. Y la América insular, además, ¿verdad? El Caribe. El Caribe, sí. Las Antillas menores, las Antillas mayores. Y tenés Naciones Unidas, en donde hay 192 estados que forman parte de los distintos continentes. Y luego está la Conferencia de La Haya. Que no es la Corte. No. Es una cosa distinta a la Corte. No, la Corte es el máximo órgano de justicia de las Naciones Unidas. Sí. Las resoluciones de la Corte, por tanto, son de obligatorio cumplimiento. A propósito, Estados Unidos no cumplió la resolución de la Corte Suprema de Justicia de La Haya de indemnizar a Nicaragua por miles de millones de dólares por los daños causados en la guerra en los años 80. Y eso eran los contabilizados a la fecha. A ese momento. Sí. Pero bien, la Conferencia de La Haya es un conjunto de naciones. Están todos los miembros de la Unión Europea, son parte de la Conferencia de La Haya, y luego hay algunos países de las Américas, algunos países de África, algunos países de Asia y algunos países de Oceanía. Esa comunidad han venido aprobando un conjunto de normas internacionales, sobre todo en materia de protección de la niñez, la adolescencia y la familia. Tratados internacionales sobre adopción, sobre cobro de alimentos en el exterior y ¿verdad? Relativo a la protección y la responsabilidad parental de los niños. ¿Por qué este convenio? Este convenio surge por los fenómenos y los procesos de globalización. Hoy en día las familias migran, hay todo un proceso de movilidad de las familias por distintas razones. En algunos países las familias se movilizan para ir a buscar trabajo en condiciones de legalidad. Otros se movilizan por turismo, otros sencillamente porque quieren cambiar de residencia, otros se movilizan por razones de explosión social, de violencia estructural, de conflicto, de violencia comunitaria,
como lo es ahorita el fenómeno del Triángulo del Norte, en donde hay miles de migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala hacia Estados Unidos. Es decir, hay distintas motivaciones por las cuales las familias migran. Pero independientemente de cuál sea la motivación, las familias se fracturan, las familias se desarticulan, se desmiembran. Entonces resulta que a veces el niño se queda con la mamá y el papá migra, o a veces se queda con el papá y la mamá migra, o a veces los dos migran y se quedan con los abuelos. Entonces eso genera una serie de situaciones muy particulares, porque a veces con las migraciones se rompe la relación. Es decir, a veces el hombre se va con la motivación de trabajar, mandar una remesa, pero resulta que al estar en el otro país ya hace otra familia y él quiere mantener vínculo con su hijo o su hija que quedó en el país de origen, pero la mamá dice, no, vos no vas a tener comunicación con él, ¿ya? Entonces ahí se genera un problema. O a veces la mamá, la disposición de que tenga una comunicación, pero el papá no asume la responsabilidad y no manda un monto económico para cubrir las necesidades del hijo o la hija que dejó. Entonces, que esto último es lo que ocurre más que lo primero. Mayoritariamente, sí. Mayoritariamente. Entonces, todas esas situaciones viene a regularlas este convenio. Este convenio establece un conjunto de medidas de colaboración y cooperación entre las autoridades centrales, le llama el convenio, que son las entidades gubernamentales encargadas de los temas de niñez, adolescencia y familia en cada institución. O sea, crea una sinergia interinstitucional para que de órgano de gobierno a órgano de gobierno se pongan de acuerdo. Por ejemplo, si el conflicto es de visitas periódicas de uno de los miembros, ya sea el padre o la madre con el hijo, pueda visitar al hijo o la hija en el país donde reside el niño o la niña. Si el conflicto es de que el niño migró solo, ese es otro fenómeno. Sí. La niñez migrante no acompañada, que también se da principalmente en el Triángulo del Norte. Por ejemplo, habían casi 70.000 niños que habían migrado no acompañados, es decir, sin ningún miembro de la familia, de El Salvador, de Honduras y de Guatemala hacia México o hacia Estados Unidos. Sí. Entonces el órgano de gobierno respectivo identifica dónde se encuentra el niño, identifica qué medida es la que hay que aplicar, si la medida es una repatriación para que el niño regrese a su país de origen, si la medida es colocación en un hogar temporal o en un centro de protección, o si lo que el gobierno tiene que hacer es ubicar dónde se encuentra el niño para que éste pueda regresar, o como te decía anteriormente, o si la medida que hay que tomar es que el hombre pueda cumplir con sus deberes alimentarios. Sí. Cualquiera de esas situaciones, el convenio busca cómo resolverlo. Es decir, este convenio entonces es para atender el fenómeno de la globalización y de la dispersión de las relaciones familiares, para que independientemente de cuál sea la situación de la familia, la conformación de la familia, el niño siempre pueda recibir un cuidado, una protección, una atención de parte del Estado. Este convenio entonces contribuye a la globalización de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y el Estado de Nicaragua cumple, ya al haberlo aprobado y en la Asamblea Nacional, cumplimos con la segunda etapa. Un convenio, para que entre en vigencia, tiene que pasar por 3 etapas. La primera etapa es que el gobierno o el Poder Ejecutivo la firma, eso ya la había hecho nuestro gobierno. La segunda etapa... ¿Cuándo la firmó en Nicaragua? ¿En el mismo 96? No, el gobierno de Nicaragua la firmó recientemente. ¿Ya? El gobierno de Nicaragua la firmó recientemente. Una vez que la firmó, se envía a la Asamblea Nacional para su aprobación. La hemos aprobado el día de ayer en la Asamblea Nacional. Y luego la tercera etapa es hacer el depósito. Luego el gobierno, con la ratificación de la Asamblea Nacional, hace el depósito en La Haya.
¿Y qué cosa es el depósito? El depósito es decir, ya hemos cumplido con las 2 etapas anteriores de parte del Ejecutivo y la ratificación de parte del Poder Legislativo. Ahora nosotros nos comprometemos a implementar este convenio, nos adherimos al mismo, nos convertimos en Estado parte y delegamos a X institución para que se convierta en el órgano, la autoridad central, el órgano que va a aplicar este convenio. Por experiencias anteriores, el gobierno ha delegado al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez para dar seguimiento a todos estos temas. Que de todos modos donde se están resolviendo los casos a nivel local. Así es, y esa es una de las razones por las que el Estado de Nicaragua se comprometió con este convenio, porque tenemos un Código de la Niñez y la Adolescencia, tenemos un Código de Familia, tenemos disposiciones constitucionales y otras leyes en nuestro sistema jurídico que protegen los derechos de la niñez y la familia a lo interno. Entonces ahora, con este convenio, vamos a proteger los derechos de la niñez y la familia de niños que se encuentren fuera del país, pero que son nicaragüenses. Entonces es dar una extensión, una prolongación a la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, ya sea dentro del país o en el país donde se encuentran. O niños que se encuentran en Nicaragua y los padres están fuera. También. El padre o la madre o los dos están fuera. También puede ser lo contrario, ¿verdad? Pero como Nicaragua es más un país expulsor que un país receptor, entonces el convenio va a proteger más a la niñez nicaragüense que se encuentra en otros países o a la niñez nicaragüense que está acá, pero que sus padres están en otros países y que sus padres no asumen su responsabilidad, por eso se llama su responsabilidad parental, es decir, su responsabilidad de cuidado, de crianza, de protección, de manutención de los niños y de las niñas. Ahora, esto, decir, independientemente de la nacionalidad de los padres pueden ser afectos por esta ley. Independientemente. No sé, vos te casaste con una ucraniana, por decir alguna cosa, ¿no? Y la ucraniana se llevó al hijo de ambos a Ucrania. Eso es otro elemento, de los fenómenos de globalización. Entonces, ese niño que es nicaragüense por ser hijo tuyo, está protegido en Ucrania, si Ucrania es parte de la convención. Así es, este convenio protege a los niños y niñas independientemente de la nacionalidad. El único requisito que el mismo convenio señala es que el Estado en donde se encuentre sea Estado contratante, es decir, sea un Estado que se ha adherido, que ha suscrito y ratificado la convención. Esa es la única condición. Entonces, si el Estado emisor y el Estado receptor, ambos son contratantes, o del país de origen o del país en donde hubo la movilidad y ahora reside el niño o sus padres, entonces si hay la ratificación de parte de los dos estados, entonces ahí se pueden establecer los convenios de colaboración, cooperación y ambos estados se comprometen a cumplir. Aquí lo importante es la nacionalidad del niño, ¿no? Lo importante es proteger los derechos del niño, independientemente de su nacionalidad. No, digo, es decir, a ver, porque Nicaragua va a pelear por un niño nicaragüense. Así es. No sé si me explico en ese sentido. Es decir, porque de repente va y tiene padres que no son nicaragüenses, pero nació en Nicaragua y adquirió derechos como ciudadano nicaragüense ese niño, ¿no? Adquirió la nacionalidad nicaragüense en su nacimiento en Nicaragua. Y el padre está por un lado, la madre está por otro lado, a lo mejor el niño no está está con uno de los dos, pero ninguno está en Nicaragua, ¿verdad? Pero resulta que uno de los dos le pide a Nicaragua intervenir justamente para la visita, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, lo importante es que, independientemente de la nacionalidad de los padres, que estén en países que sean miembros del convenio. Así es. ¿Verdad? No importa la nacionalidad de los padres. No importa. La Constitución Política de la República de Nicaragua señala que el Estado es responsable de proteger los derechos humanos de los connacionales, ya sea que se encuentren en el territorio nacional o en otro país. Entonces, la ratificación de este convenio viene a posibilitar la aplicabilidad de ese precepto constitucional de proteger los derechos humanos de los nicaragüenses en donde sea, en el territorio donde estén en Nicaragua o estén en otro país. Y en este caso, los niños y las niñas
son connacionales, es decir, se reconocen los derechos de ciudadanía, los derechos de nicaragüanidad de los niños. Ese concepto de ciudadanía solamente para las personas adultas ya quedó superado, ¿no? Con las leyes que te mencioné anteriormente, Código de la Niñez, Código de Familia, entre otras leyes. Claro, los niños tienen primero derecho a un nombre, tienen derecho a una nacionalidad, tienen derecho al padre y a la madre, ¿no? Así es. Sí, a la familia. Ok, aquí está protegido, bueno, dijimos el tema de alimentación, el tema de cuidado, el tema de la visita, digamos, del niño a los padres o de los padres al niño. Así es. Los temas de comunicación. Los temas de comunicación entre los padres y el hijo. Así es, las responsabilidades alimentarias, las responsabilidades de cuidado, de crianza, de protección de los padres, o proteger la integridad de los niños, ¿verdad? Si un niño nicaragüense fue abandonado por sus padres en otro país y quedó solo el niño, entonces el Estado de Nicaragua establece las coordinaciones con la autoridad central del gobierno de ese país donde se encuentra el niño para que se le ubique, se le dé protección y luego se desarrolle un proceso de repatriación, y en ese proceso de repatriación se resguarde la integridad de los niños. También aspectos referidos a hechos de violencia, que los niños puedan ser víctimas en otros países. Entonces el Estado de Nicaragua establece coordinación con el gobierno en donde se encuentren, que estén siendo vulnerados, comercializados, victimizados, para que se tome inmediatamente una medida de protección, se le ubique en un hogar sustituto o en un albergue o en un centro de protección para luego ser retornado al país. Y volver a la familia. Así es. El entorno familiar más cercano que tenga, ¿no? Así es. Bien, los derechos de adopción a través de este convenio se garantizan. Niños nicaragüenses que hayan migrado, estén en otro país, hayan quedado en una situación de total desamparo, y que familiares en otras familias que no son sus familias de origen, no son sus familias consanguíneas, quieren adoptar al niño, pues establecer los mecanismos de cooperación para que se dé un proceso de adopción real, ¿verdad? Y que el niño no sea comercializado, vendido, traficado, sino verificar que realmente sea un proceso de adopción, ya sea que se dé aquí por personas de otras nacionalidades o de un niño nicaragüense que está en otro país y personas de otras nacionalidades quieran adoptarlo. En ese otro país. Así es. Bueno, bárbaro. Ok, ya por lo menos tenemos más claro el panorama con este convenio, con la adhesión de Nicaragua. Entonces solamente falta notificar que han cumplido los requisitos y que ya Nicaragua ahora es parte plena de este convenio. Así es, son decenas de miles de niños nicaragüenses que van a ser protegidos con la ratificación de este convenio, o porque se encuentran fuera de Nicaragua o porque uno de sus padres o ambos padres están fuera de Nicaragua, pero que los padres, aunque estén fuera de Nicaragua, tienen la responsabilidad. Entonces, por un lado, este convenio protege los derechos de la niñez y la adolescencia de los niños y niñas que viven en el territorio nacional o en otros lugares, pero también este convenio busca los mecanismos para que los padres asuman su responsabilidad, ya sea dentro del territorio nacional o sean padres o madres nicaragüenses que estén fuera. Es decir, es crear por eso se llama, uno de los temas que aparece ahí es la responsabilidad parental, es decir, es la responsabilidad de padres y madres de brindar alimentación, protección, cuidado, abrigo, atención, comunicación, cariño hacia sus hijos, aunque estén en otros países. Lamentablemente, muchas veces, cuando los padres migran, se olvidan de sus hijos. Sí. En todos los sentidos, en todos los aspectos. Ya no les llaman por teléfono, y ahora que hay tantas facilidades tecnológicas, ¿no?, para comunicarse por WhatsApp, por Skype o por cualquier otro medio, pueden hacer diarias y gratis las comunicaciones. Entonces, garantizar los derechos de comunicación, pero también de visita, y sobre todo, como te decía anteriormente, todo lo que tiene que ver con la protección en todos los ámbitos, la educación de los hijos, aunque los padres estén fuera. Es decir, eso no los desvincula de una responsabilidad. Y también la parte afectiva, es decir, en todos los sentidos. Sí.
Bueno, ¿cuántos países son miembros de este? Mira, de este club? a la fecha hay aproximadamente como unos 32 países más o menos. Uh-huh. Es decir, no son... porque dijimos los europeos. No, eso es, digamos, como conferencia de la Haya, okay. ¿verdad? Uh-huh. Pero como convenio propiamente, como en particular son como 32 países que son estados partes. Que son los que ya ratificaron, ya cumplieron con todos los requisitos. Son como 32 países. Dentro de esos 32 va la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea se toma va como uno solo. Como uno solo, los 27 cuentan como uno. Exactamente. Quiero agradecerte, Carlos Emilio, que ya estado con nosotros. Todo lo mejor para vos. Gracias. Carlos Emilio. Shalom, paz. Sí. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía también en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido también para ustedes de provecho. Gracias.